Muy buenas, lo que hoy vamos a hacer va a ser cómo hacer una tarta para postres con una masa sable. Vamos a explicar un poco el tema, que ya lo hemos hecho anteriormente en el tema del lemon pie, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser la tarta para que la puedan hacer bien, porque me consultaban que la hicieron de forma independiente para entender cómo trabaja la masa sable y los dos tipos de formas de prepararlas que tenemos. Hay dos formas que pueden ser el arenado o el sableado. El arenado colocamos todos los productos secos, harina, manteca bien fría, azúcar, hacemos una especie de arena mezclándolo bien frío, cuestión que la manteca encapsule la harina y no deje trabajar el gluten, que es lo que no necesitamos para que este producto salga arenoso. Y luego incorporamos los húmedos que puede ser un huevo. No lleva ningún leudante químico, para que si es así se considera que es una masa tipo bretona, como el tema de la pasta frola. Y bueno, y otro tipo de forma de hacerlo es el sableado, que es el normalmente que hemos utilizado en todas las otras recetas, que es el cremado de la manteca con el azúcar, el agregado de los huevos hasta que se homogenice, haciendo un clarificado, y después le agregamos la harina con o sin leudante químico. Así que bueno, lo que vamos a utilizar para hacer esta masa para tarta va a ser lo siguiente: 80 gramos de azúcar impalpable, 200 gramos de harina, vamos a utilizar un huevo y 100 gramos de manteca, que la tendremos en el congelador o en el refrigerador por el tema de que tiene que estar bien fría. Así comenzaremos colocando la manteca, los 80 gramos de azúcar impalpable y los 200 gramos de harina. Lo mezclaremos lentamente, logrando el arenado que anteriormente le decía. Y dejaremos por último para agregar los húmedos, que en este caso es un huevo. Este proceso también se puede hacer en forma manual con las manos. Una vez que se formó el arenado con la manteca, el azúcar y la harina y se capsularon el gluten de la harina, procederemos a agregar los líquidos, que serán el huevo y la esencia de vainilla, que puede ser en pasta o las semillas de media chaucha. Precalentaremos el horno a 170 grados para cocinar entre 8 y 10 minutos. La masa tiene esta textura. Ahora hay que dejar que hidrate la harina. Se puede dejar enfriando completamente y después sin estirarlo, pero yo prefiero estirarlo más o menos unos 3 milímetros. De esta forma entonces es mucho más fácil para cortar. Una vez que llevamos los 3 milímetros, lo colocamos a refrigerar. Una vez que ya hidrató la harina y se enfrió la manteca, vamos a sacar la masa del congelador. Vamos a cortar las bases. Y cortaremos los laterales. Luego dispondremos el mismo la base y la faja dentro. Ahora, si deseamos hacerlas más finas y lograr un gusto especial, podremos reemplazar hasta un 15% de harina de trigo por harina de almendras. Por ejemplo, en esta receta, de los 200 gramos de harina de trigo lo podemos reemplazar por 170 más 30 gramos de harina de almendra. Una vez que ya lo colocamos, procederemos a sacarle el exceso. Así haremos con el resto. Esto, luego de que lo hayamos terminado, le colocaremos algún relleno o le pondremos algún material de carga para que no levante.
Sal, arroz, garbanzo. Vamos a pinchar la base para que no condense humedad y no se infle. En caso de no disponer de discos de 8 centímetros para tarta, como esto está destinado a las amas de casa, vamos a hacerlos o improvisarlos con unos aros de cartón, como en este caso. Es para que vean que todo, sin necesidad de tener muchas cosas profesionales, podemos llegar a hacer una buena tarta. Ahora, si tenés los medios y podés comprar los moldes, los ideales son los aros o fajas perforadas para lograr una cocción más pareja. Bueno, una vez que ya fonzamos la tarta, le pusimos el material de carga, lo vamos a hornear aproximadamente entre 8 y 10 minutos si la tarta es vacía, 15 minutos si la tarta es llena. Bueno, en el caso de las que están con material de carga, a mitad de horneado se les puede retirar para que el horneado sea más parejo en todo. Y bueno, vamos a colocarlo. En este momento le retiramos el material de carga. Sacamos del horno y ya estarían listos. Ya está, vimos el tema de la masa brisé, especial para tarta, se puede rellenar con alguna crema mousseline, alguna tarta de fruta con crema chantilly. Muy bueno. Si deseamos hacer las tartas de chocolate, debemos reemplazar hasta un 20% de harina por cacao sin azúcar. Por ejemplo, en esta receta, en vez de los 200 gramos de harina de trigo, colocaremos 160 gramos de harina y 40 gramos de cacao. Espero que les haya gustado el tema de la masa de la tarta. Esto nos va a servir de base, bueno, sobre todo para un bavarois que vamos a hacer en el próximo video. No se lo pierdan, de Marroca. Síganme en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Si llegan a hacer algo, pónganlo con el hashtag LosBaroni. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Síganme, activen las notificaciones y nos espero en el próximo video. Muchas gracias.